Ahí estamos. Buenísimo. Y esto lo recortas para el YouTube, ¿no? Seguro que no lo va a recortar porque lo sube el señor Don Alex, así que todo Lo esto sube así, que va a se estar... escuche todo el chisme. ¿Cómo es que no? Para que la gente vea el espíritu familiar que se vive en el drinking filosófico. Y la polémica. La polémica. ¿Ya tienen sus drinks? Eso es importante. Bien, provecho. Salud. Ah, no, déjenme por una cerveza. Es que esta es la primera vez que me conecto. Ah, pues bienvenido, Daniel. Bienvenido. Bienvenido, Dani. Gracias. Hola a todos. Bueno, Oscar. Hola, Oscar Goshi, ¿cómo estás? perdón que no dé la cara, pero andamos en la cocinación y comiendo un durazno. Muy bien. No te preocupes, amigo. Pues nos esperamos pues un minutito más, ya a las 10 le damos y ya aquí le damos a admitir a las personas que haya que admitir. ¿Tú me ayudas Pero igual, con eso? Sí. qué bonito las que van a moderar y presentar, Amelia y Fernanda. Muchas gracias de antemano. Va a estar suave ¿eh? Igual y, a ver, nosotros tenemos creo que 20 y tantos inscritos. Perdón, 70 y tantos inscritos, no 20 y tantos, 70 y tantos inscritos. Yo creo que por el desmadre que hice ahí de que sí es este y luego no es este, vamos a ver si, mira, ahí está don Héctor. Sí. Sería el colmo que no se conectara después de que él nos enjareta estas... Sí. Oye, ¿quieres hacer esto? Sí, claro, y ni modo que no esté aquí, tiene que sufrir con nosotros. Claro. Además, el señor don Héctor es el Chief Operation Officer, es el encargado de hacer que todo esto jale. Bueno, pues yo creo que le podemos dar, ¿no? Tú me dices. Pues listo. Aquí está. Mira, Melissa, qué gusto. Aquí está Meli. A ver, ¿qué más? Jesús. Déjame avisar en el, aquí mero que ya estamos. Ya estamos, equipo. Quiero. Así es, jóvenes, ya casi nace mi bebé y el bebé de Ver también, que es el mismo. ¡Qué menso! Ya casi. ¿Qué? Unas 3 semanas. 3 semanas. A A lo mejor. ¡Santa madre! Dios mío, qué poquito. Ya sé. Y no manches, ya tengo que ser todo propio, todo. No, tienes que ser un papá chido. Pues, Voy a ser bien chido. vas a ser un papá chido. Súper chido. Intensísimo, pero chido. Ah. ¿Cuándo vienes a Guadalajara, Fer, para el programa de radio? Pues no sé, se supone que iba a ir hace una semana, pero no se armó, entonces te aviso. Nos coordinamos. Yo Hecho. feliz. Pues amo que me inviten a cosas. ¿Ande? Yo también te quiero invitar. Dice mi esposa Berenice que también te quiere invitar. Sí, invítenme, yo feliz. Está bien chido el bebé también. Pues ella estuvo en el podcast. Sí, estuvo muy Pero cool. no es lo mismo que le invites a una cabina de radio. Sí. Claro, qué emoción. Pues, chicos, ahorita se van a empezar a conectar mucho más. Bienvenidos. Creo que, Dani, dijiste que era tu primera vez, ¿va? Sí, así es. Pues bienvenido. ¿Eres de aquí de Gracias. Guadalajara, de México, de Monterrey? ¿De dónde eres, amigo? Soy de Guadalajara y me invitó una amiga que se llama Lucía Quintero. No sé si ella o la conoce, no se ha metido. ¿Te suena? O digo, no sé dónde salió el dato, pues. Súper bien. Pues bueno, Ajá. ¿quién más es nuevo? ¿Quién más es la primera? Digo, no sé, no será nuevo. A lo mejor Dani tendrá sus 20 años o 21 años, ya no está tan nuevo, pero nuevo aquí en el Drinking Filosófico. Pero aquí no juzgamos. Sí, no. Dacles es de los veteranos Sí, claro. del drinking, entonces... ¿Alguien más como Daniel que sea su primer drinking filosófico?
Pedro. Bueno, Alberto ya ha venido Chacón ya ha venido a los presenciales. No sé si Pedro. Sí, es mi primera vez también. Pues bienvenido, Pedro. ¿De dónde eres, amigo, y de dónde nos acompañas? Échale. De Ciudad de México, pero ahorita estoy viviendo en Guanajuato. Mira. Cabe destacar que es mi novio. ¿Ah, sí? Sí. Pedro, pobre de ti, amigo. Dios te dé mucha fuerza. Dios te dé mucha fuerza. No te creas. La realidad es que tienes una novia magnífica que yo en lo personal admiro muchísimo, respeto mucho, quiero un montón. Así que muchas felicidades, campeón. Se sacó la lotería, joven. Muchas gracias. No, y la verdad es que muchas de nuestras pláticas más interesantes han sido precisamente sobre todos estos temas. Entonces, yo Ya me creo- imagino las pláticas que han de tener, ¿no? O sea, Bere y yo, mi esposa y yo, que aquí está para los que, aquí está mi esposita, hace como 3 noches, El miércoles. el miércoles empezamos a hablar ya un poquito más, de cosas más profundas, más duras, y entonces se pone bien, ya imagino las suyas. Pues bueno, bienvenido Esteban, saludotes hasta allá, amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué Qué gusto bueno. verlos. Igual, amigos, saludos hasta allá. Alberto Chacón, Jesús Juan. Rivera, doña Melisa, qué milagro que se conecta usted. Don Héctor, doña Nayeli, don Oscar, don Juan Francisco López. Quiero pensar que usted es el señor Juanito, ¿eh? Quiero pensar que no me equivoco. El mismísimo. Mira nada más, el señor Juanelo está aquí conectado. Qué señorcísimo, distinguidísimo. Bienvenido, señor Juanelo. Salúdeme a su señora, por favor. Claro que sí, te está escuchando. Ya está, saludos señora. Josh Cárdenas, bueno, doña Amelia doblemente, tiene el don de la bilocación en el drinking filosófico. Don Pedro ya dije, don Daniel, bienvenido. Fer y Amelia, bienvenidas chicas, muchísimas gracias de verdad por estar en este drinking filosófico. Tranquila, Fer, ya se va a conectar otra vez Pedro. Pero la verdad que les agradecemos muchísimo el tiempo. Esperamos que este drinking filosófico lo disfruten. Fer, Amelia, creo que es un tema que entre los 3 o entre los 4, cuando de repente vienen a la oficina, lo hemos platicado bastantes veces. Entonces, creo que vamos a sacar mucho jugo, ¿no? Los vicios del capitalismo. ¿Se es pobre porque se quiere? Lo más fácil sería decir que no, tal vez lo más fácil sería decir que sí, pero ¿qué es lo que hay de fondo, no? Y sobre todo poner alguna base para que desde ahí surja el contexto. Esto, chicos, lejos de ser un debate, va a ser una herramienta donde Amelia y Fer van a estar platicando alguna postura o van a estar haciendo algunas preguntas. Va a ser un drinking también un poquito diferente, por lo general tiene un orden del día. Fer y Amelia van a poder utilizar la hora y media, 2 horas que dure, como ellas quieran. Van a poder lanzar preguntas. Ellos van a ser las drinqueras, moderadores de lo que quieran. Yo voy a estar aquí tras bambalinas, nada más, por ejemplo, si alguien quiere levantar la mano o tal, a lo mejor por ahí ayudarles un poquito a Amelia y a Fer, pero ellas son las dueñas del drinking. Repito, Fer, Amelia, muchísimas gracias. Y no sé, Amelia, si podemos empezar contigo un poquito, que te presentes, qué haces. Y nada más para después que continuar con Fer y ahora sí darle al drink. Claro, sin problema. Bueno, mi nombre es Amelia Fernanda. Y bueno, soy de aquí de Guadalajara. Soy músico, estoy estudiando composición, soy chelista y también, bueno, estudié partes de ciencias y también, bueno, doy clases de música, doy clases de matemáticas. Y me encanta esto de la habladera y no llegar a ningún lado, me encanta. Entonces, en el del drinking, pues ya tengo, no sé, viniendo como un par de años, algo así. Don Tacles y Alex y Héctor han sido anfitriones maravillosos y bueno, he aprendido mucho aquí. ¿Qué más? Bueno, no sé, ¿qué más puedo decir? Hoy venimos a hablar de esto con toda la tranquilidad del mundo, a platicarlo, a analizarlo y pues bueno, a escucharlos también a ustedes, que esto es lo enriquecedor de esto es poder escucharlos, poder hablar y platicar, y creo que es lo que más nos deja. Y pues nada, es un placer estar aquí y sobre todo con Fer, que es una persona increíble y que también yo la admiro un montón, su labor.
Y pues nada, qué gusto estar aquí. Y pues adelante, Fer, te escuchamos. Gracias. Oigan, pues bienvenidos todos, sobre todo los que es la primera vez y que no saben como mucho qué esperar. La verdad es que a mí el Drinking Filosófico como proyecto, la verdad es que me ha ayudado mucho como al decir, uno necesita filosofar en la vida, hacerse preguntas, aunque a veces las respuestas no sean tan, como tan claras en un principio, ¿no? Yo estudié administración pública, después sociología, y la verdad es que todo este tema del capitalismo y de cuál es el papel del Estado en la economía, cómo influye la economía en las relaciones sociales, es un tema que me apasiona mucho y que de hecho está un poco relacionado a lo que estudié en la maestría y hice la tesis, precisamente en cómo el Estado ayuda muchísimo a las empresas a que, pues sí, como a que salgan de crisis, abran nuevas líneas de producción. Entonces, la verdad es que yo sí soy una crítica en decir que que los mercados se regulan, que el Estado debería de ser mínimo. O sea, la verdad es que estas cosas a veces las damos por sentadas cuando hablamos de capitalismo, ¿no? Entonces, justo hoy vamos a hablar o estamos lanzando una pregunta que es ya de entrada muy provocativa, ¿no? Y queremos que, digamos, como que ustedes vayan formulando su respuesta, porque después vamos a ceder el micrófono para que ustedes también nos cuenten sus reflexiones sobre esto. Entonces, partimos de la pregunta, ¿el pobre es pobre porque quiere? Sí, no, ¿por qué? Entonces, no sé si Amelia, si estás de acuerdo, nosotros podemos dar un primer saque. ¿Qué opinas tú? ¿No? O sea, ¿el pobre es pobre porque quiere? Sí, no, ¿por qué? Ok, bueno, pensamos esta dinámica comenzando desde ahí, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, no, sí, y el contexto de por qué sí o por qué no. Quisimos primero como darnos un contexto, y bueno, si nosotros pensamos en, es que depende mucho, todo depende del contexto y de las oportunidades en esta vida. Realmente, una persona que nace en cierta particularidad geográfica no va a tener las mismas experiencias de vida y mucho menos las mismas oportunidades que alguien que viva en otra posición geográfica. Y hablando solo de geografía, ¿no? Ya de ahí nos vamos al contexto sociocultural, al contexto económico, y pues bueno, las diferencias son abismales y no podemos comparar la experiencia de vida ni las oportunidades que tuvo una persona de un lugar a otro. Entonces, primero que nada, antes de entrar en profundidad con esto, ¿qué es el capitalismo? Y Fer nos va a explicar un poquito qué es el capitalismo, también, y luego les voy a hablar un poco yo acerca de qué sería lo contrario del capitalismo. Bueno, sobre todo cuando hablamos de si el pobre es pobre porque quiere, muchas veces partimos desde nuestra concepción occidental y capitalista de la economía, ¿no? Y de la organización social. Entonces, partimos primero de qué es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, así, para una definición basiquísima de la que todos podemos partir para hablar el mismo idioma, pues es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en que además se le dé importancia al capital como un generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado, ¿no? Entonces, hay muchos presupuestos cuando hablamos de un capitalismo. Uno de ellos es que los mercados se autorregulan, ¿no? Que existe una oferta y una demanda, que además, bueno, sí, que están en una dinámica de autorregulación, ¿no? Siempre va a haber compradores, siempre va a haber vendedores, y entonces la producción se va a dar con base en esta dinámica que nos dirían los economistas clásicos, pues se basan en una mano invisible
que se va autorregulando, ¿no? Se va regulando conforme va pasando. Ahora, el tema de la generación de la riqueza es muy importante en el capitalismo. Entonces, o sea, digamos, con base en esta definición y con base en nuestro punto de partida capitalista y occidental, cuando nosotros hablamos de que el pobre es pobre porque quiere, se tiene una narrativa en la que implícitamente se habla de una meritocracia, ¿no? Entonces, digamos, esta narrativa meritocrática justifica la posición de las personas en la estructura social, ¿no? Si la viéramos como tradicionalmente se ve en una estructura piramidal, ¿no? Los ricos están arriba, los pobres están abajo, en la que, bueno, se podría pensar que las personas más ricas tienen más talento, hacen mayores esfuerzos y poseen más creatividad, más innovación. Por eso les va mejor y por eso son ricos, ¿no? Digamos, son estas narrativas que están detrás tradicionalmente de este tipo de preguntas, de si el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, por el otro extremo, hay como una especie de culpabilidad hacia la persona pobre, en la que su posición hasta abajo en la pirámide se da o se justifica por un tema de que, digamos, como por supuestos, ¿no? Se presupone que pues es porque tiene un mal hábito, ¿no? No ahorra como quizá los ricos lo harían o las personas de un mejor estatus. A veces o se piensan, ¿no? Son como estos mitos de que la persona es floja, ¿no? Trabaja poco, y existe como una cultura, ¿no? No sé si ustedes por ahí han visto en estos posts por lo general vienen muy con esta onda New Age de atrae la riqueza, como, pues sí, o sea, en el fondo de todas estas narrativas de tus afirmaciones, hay que ser rico, ¿no? Mentalidad de rico, mentalidad de pobre. Incluso hay miles de libros que traen estas narrativas de padre rico, padre pobre, ¿no? O sea, ¿cuál es la mentalidad de pobre? Si yo les preguntara, viene muy unida a esta idea muy capitalista de que la riqueza la vamos acumulando, y entonces si no acumulaste es porque tienes un problema de hábitos, seguro gastas en tonterías, seguro no inviertes como deberías. Entonces, digamos, cuando definimos el capitalismo, también definimos una serie de ideología, o sea, digamos como de ideas, narrativas que lo acompañan y que sustentan el sistema, ¿no? Entonces, me voy a quedar hasta ahí, pero entonces todo lo que les está brincando y que les está haciendo así como, ay, eso no me late o eso me hace ruido, es, digamos, la siguiente parte en la que los vamos a invitar pues a que empecemos este diálogo, ¿no? Entonces, la antítesis, por así decirlo, o no antítesis, pero digamos como la contraparte del capitalismo sería, ¿no? Viéndonos de forma básica, sería el socialismo, y va Amelia a contarnos un poquito. Bien, bueno, siendo lo más reduccionistas que podemos en este espacio de tiempo, intentando ser fieles a lo que decimos, el socialismo surge como una contraparte al capitalismo, ¿no? Nos habla, bueno, es una doctrínica político-económica que nos habla de la propiedad comunitaria. Todos hemos escuchado hablar un poco del socialismo, y que Cuba, y que los soviéticos, y no sé qué, pero ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Por qué tanto revuelo con los socialistas y los comunistas de la administración obrera? O sea, los obreros son quienes trabajan, pero también quienes distribuyen las riquezas, y quienes son la misma fuerza trabajadora, son los mismos que toman las decisiones. No hay clases sociales, cosa que en el capitalismo, bueno, están muy marcadas, ¿no? En México tenemos así de clase alta, así de clase media, y todos los demás están en clase baja.
no estamos, no sé, dependiendo de si vamos a números, tal vez muchos de nosotros estemos ahí o no sé. Y también viendo horas de trabajo, ¿no? El sistema socialista nos habla de que no haya clases sociales, ¿no? Todos somos iguales, habla de un igualitarismo. Es una economía en donde el gobierno controla empresas, controla la parte, cierta parte. Le pertenecen al gobierno, pero la trabaja el pueblo y la administra el pueblo. Es un sistema donde se intenta solventar todas las necesidades básicas de la sociedad para que no tengan que preocuparse por ellas. Por ejemplo, educación, alimentación y salud. ¿Sí? Son los 3 pilares que intenta solventar el socialismo. De allí se parte para que se tiene una democracia activa, no una república democrática, en donde todos deciden en la misma medida, y se basa también pero bueno, aquí el gobierno controla cierta parte de la economía, pero el pueblo toma las decisiones. El pueblo es quien toma las decisiones, el gobierno es quien las aplica. Se trata de disminuir la desigualdad social y, bueno, la primera aparición por ahí fue en un libro que se llamaba Utopía en 1500 y algo, de Thomas, no me acuerdo el apellido. Ahí salió en la primera parte, ¿no? Si nosotros nos vamos a los ejemplos vivos que tenemos que están practicando parte del socialismo, podemos tener a Cuba como un ejemplo, donde todos tienen garantizada el estudio, donde todos los que nacen ahí tienen garantizado el estudio, ¿no? Todos pueden entrar a la universidad. Es algo que promete el sistema. Sin embargo, también nos encontramos con que al tener, gracias, Tomás Moro, me acordaba que era un Tomás o Tomás, pero no me acordaba de quién era. Gracias. Los problemas que genera el socialismo, bueno, el primer problema que nos encontramos es el fallo histórico. Se ha intentado muchísimas veces implementar un sistema socialista porque nos habla de una utopía, ¿no? De una sociedad que trabajan todos y que el pago es suficiente y que no hay precariedad, no hay escasez de cosas. Sin embargo, el fallo histórico nos dice otra cosa, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene escasez de alimentos, tiene escasez en muchísimas cosas. Todos sabemos que hay mucha gente intentando salir de Cuba por lo mismo. ¿Qué ocurre? Un poco de diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Bueno, en el capitalismo está la libertad financiera, ¿no? Nos la pintan así. Y hay un mayor crecimiento económico, esto sí existe, lo podemos ver. Y en el socialismo es menor, ¿sí? No hay un crecimiento económico tan grande como lo existe en el capitalismo porque no hay acumulación de riquezas. Tampoco hay tanta innovación porque no existe la propiedad privada, porque no existe la iniciativa privada. Entonces, tenemos estas dos vertientes que nos dan beneficios y nos dan desventajas, pero a final de cuentas, ninguno de nuestros gobiernos es puramente una cosa u otra. México tiene una mezcla de cosas. Primordialmente es capitalista, obviamente, pero también tenemos ciertas cosas que compartimos y que son de bien común, que se tomaron de un modelo socialista. Y bueno, en resumen, esto pequeño sería como el resumen más pequeño y más reduccionista que pude hacer de lo que es el socialismo y de qué promete. Sí. Escuchamos. Más bien de los tipos de capitalismo, ¿no? ¿O de qué? Sí. Vas a hablar del capitalismo germánico, creo, la visión de... Sí, justo, a ver, mira, algo que nosotras estuvimos platicando antes de esta sesión es justamente como el decir, a veces hablamos del capitalismo como si fuera un mismo sistema que ocurre de la misma forma en todos los contextos. Lo cierto es que la evidencia nos dice que no. O sea, algo muy interesante que creo que es como muy importante que todos
partamos de eso, es que los diferentes tipos de capitalismos los encontramos en todos los países, ¿no? Entonces tenemos un Estados Unidos y una Inglaterra donde tienen un capitalismo basado en mercado, basado en un estado mínimo y poca burocracia. Tenemos una Alemania y los países escandinavos, donde si bien no se tiene un régimen socialista, porque son democracias y son regímenes capitalistas, sí tienen un fuerte estado social, ¿no? Y estos welfare states súper chonchos, ¿no? Una burocracia grande, una fuerte carga impositiva a los ciudadanos, pero que también se tiene una apertura a los mercados con una mayor coordinación estatal, igual que Francia, ¿no? Pero después tenemos casos como, no sé, por ejemplo, los países latinoamericanos, ¿no? Brasil, México, Chile. O sea, entre los mismos capitalismos latinoamericanos existen muchas diferencias y mucho tiene que ver con la orientación de las políticas públicas y digamos como en qué mayor o menor medida participa el Estado coordinando ciertas estrategias dentro también de los mercados, ¿no? Si le dan prioridad a los mercados internos como Brasil o como México, que se abre más a una política de exportación totalmente, en donde, pues sí, todos nuestros recursos se van a venderlos. Entonces, esto es algo que nosotros hemos como dado como base. Algo que creo que es muy importante también como partir es el decir, cuando hablamos de que los pobres son pobres porque quieren, damos por hecho muchas cosas, pero a veces la evidencia nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, les trajimos, ¿cómo de que no? Algunos datitos que creemos importantes. Uno, son las horas trabajadas por país. Entonces, nosotros podemos decir, pues el pobre es pobre porque trabaja menos que el rico. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes se fijan, México es uno de los países en donde se trabajan más horas en el día, aproximadamente entre 9.8 y 11.2 horas diarias en promedio, ¿no? Y si nosotros lo vemos, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que dobletea turnos, sobre todo las clases más bajas, ¿no? Son las que muchas veces más trabaja y de las que su trabajo es el que menor remuneración provoca. A comparación, por ejemplo, aquí tenemos a Alemania, ¿no? Francia, que es los que decíamos. Incluso Estados Unidos está, pues, dentro de los países industrializados, pues es de los que más horas trabajan. Ahora, el salario mínimo, y esto es algo también importante, ¿no? Cuando hablamos de que el pobre es pobre cuando quiere, también hablamos de un tema que tiene que ver con el ingreso. Entonces aquí les ponemos una grafiquita de comparando año 2002 y año 2011 en países solamente latinoamericanos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la gran diferencia que existe entre países como Argentina, Costa Rica, ¿no? Hasta las islas, Uruguay, hasta Panamá, ¿no? O sea, digamos, como países de Centro y Sudamérica, incluso del Caribe, donde, pues, el incremento en el salario mínimo ha sido mucho mayor que en México, donde la diferencia entre un marco de 10 años casi, pues es poquísimo, ¿no? Y aquí les ponemos una gráfica súper pixeleada sobre precisamente también esto, ¿no? Países similares a México en sus modelos de desarrollo, etcétera, países de la OCDE, pues vemos que México tiene un incremento en su salario mínimo paupérrimo, o sea, a comparación de Turquía, a comparación de Corea. Entonces, bueno, con estos datos, con estas definiciones, más o menos para ir agarrando, ir entrando en calor en la discusión, pues es ahora donde les lanzamos la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿En qué sentido la pobreza la genera
la misma persona y en qué sentido no. ¿Qué temas tendríamos que estar, digamos, como qué temas deberíamos estar reflexionando cuando hablamos de la pobreza que vive una familia, que vive una persona? Entonces aquí Bueno, abrimos el micrófono. sí, una cosa más antes, un tema que estuvimos también platicando Fer y yo, aún lo tocaste un poquito y es la meritocracia. Nos han vendido esta idea de que si te esfuerzas mucho y lo deseas con todo tu corazón, vas a lograr tus sueños. Qué mentira tan grande en este sistema, ¿no? Tú naces en un estrato social y lo más seguro es que vas a morir en ese mismo, no importa si trabajas el triple. ¿Por qué? Porque así funciona esto. Nos han vendido esta idea de que la meritocracia es talento más trabajo. Sin embargo, las personas que suelen tener la riqueza son personas que no tuvieron que invertir en ella, sino que la tenían, la heredaron y nada más pues, la mantuvieron, pero no tuvieron que empezarla. Entonces, esta cuestión de la meritocracia, de decir, llega primero y sé el último en irte, es una forma de explotación disfrazada y romantizada, y que te dicen, si tú trabajas mucho, te va a ir súper bien, y pues la realidad es que no, o sea, es desmotivante, pero es la realidad, no porque deseemos mucho las cosas, nos va bien. Si nos vamos a tomar ejemplos de gente como, no sé, Steve Jobs, que creó su empresa en una cochera, está genial, ¿no? Dicen, dejó la universidad y todo. Sí, son excepciones. Hay excepciones que son modelos que la gente toma para inspirarse. Sin embargo, son excepciones de una en millones. No todos vamos a hacer esa excepción y está perfectamente bien no serlo. Pero cuando no lo logramos, se nos incrimina y se nos dice que es porque no nos esforzamos suficiente. De nuevo, ¿es porque queremos o es una cuestión sistemática? Y bueno, ahora sí, este era mi último comentario. Hay una mano levantada, pero no veo la lista. De Oscar. Te escuchamos, querido Oscar. Gracias, pues felicidades por la introducción y todo el show. Para no robar mucho tiempo, yo voy a decir que sí, uno es pobre porque quiere. Entiendo todas las consideraciones históricas, teóricas, prácticas que se expusieron, pero incluso bueno, ese es otro punto. El asunto es que todo lo que se refirió no nulifica que en efecto uno se mantenga en un estado socioeconómico a partir de su deseo. Cuando uno dice porque quiere, evidentemente no nos referimos a que como en un videojuego uno elige al personaje que uno quiere. Cuando dice uno es pobre porque quiere, bueno, hace referencia, creo que podemos estar de acuerdo, a que decide hacer ciertas cosas en favor de una cosa y no de otra. En ese sentido, creo que la frase uno es pobre porque quiere no niega que haya situaciones más complicadas y adversas para unos sujetos que para otros, pero en efecto, o sea, el tope máximo, si me permiten hablar con un poco de libertad, es la muerte. Nadie te puede culpar por morirte, ya sea por casualidad, por mala suerte o por algún proceso de efecto. Uno puede decir, ¿sabes qué? No quiero ser pobre, quiero hacer lana, y en efecto está en él, en su decisión, en su voluntad, hacer algo al respecto. A lo mejor muere en el intento, lamentablemente, pero en caso de que la muerte no lo encuentre antes, en efecto, uno se mantiene en cierto estado porque quiere. El matiz que se puede hacer es que tal vez no haya concordancia entre una vida virtuosa y ética con las cosas que habría que hacer para no ser pobre, pero al final es una decisión que uno tiene. Si me permiten el ejemplo extremo, ser sicario da buena lana, pero mucha gente van a decir, ¿sabes qué? Pero yo no lo voy a hacer. O la prostitución también da buena lana, pero uno decir, bueno, pero eso es inmoral y no lo quiero hacer. Pues qué bueno, pero es porque no quieres hacerlo. Y con eso concluyo. Gracias. Ok, a ver, ¿alguien quiera replicar? hacer una réplica?
o dar su propia opinión. Y ahorita vamos con las réplicas. Aunque no se refiera exactamente a lo que dijo, pueden dar su opinión. Tenemos varios puntos de partida, como el que acaban de contestar, que si el pobre es pobre porque quiere, sí, ¿no? Y por qué. Hay una mano arriba, Alberto Chacón. Escuchamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Pues miren, a mí, dando mi punto de vista también, yo sí también soy de la idea que me apoyo más de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Voy a decir, estoy consciente de todos los casos, los estudios, y también obviamente si nos vamos con cualquier tipo de estadística, en su mayoría pues hablamos de que las masas o a nivel sistema, pues hay muchas áreas de oportunidad o están muy graves, ¿no? Si lo vemos así. Sin embargo, y claro, y obviamente hay que tener en cuenta los estudios. Yo soy de la idea, y también porque he tenido un mentor y he sido emprendedor y he visto muchas con mi propia perspectiva, que, ok, el sistema no está muy favorable en el sentido de capitalista o cómo está ¿cómo se dice? O como en ciertos históricos, al menos aquí en mi hijo es muy obvio, ¿no? Pero también veo que muchas veces yo creo que lo que hace uno pobre son dos cosas, ¿no? Uno, porque no tiene la claridad, o sea, no sabe, no tiene información clara de qué hacer, como la fórmula y esas cosas. Digo, no quiero decir que hay una fórmula, pero como que sí hay patrones, ¿no? Que voy a lo que voy. Y dos, que muchas veces sí saben, pero simplemente no lo hacen, que eso ya es un escenario peor. Si estamos hablando del segundo caso, que es de que la gente ya tiene el conocimiento, la claridad que tiene que hacer, pero no lo hace, bueno, ya son casos perdidos, yo diría así, ¿no? Ahí sí se aplica totalmente la pregunta. Sin embargo, yo creo que sí hay gente que simplemente no sabe, ya es como que, ok, tal vez ahí sí le podemos debatirle más. Ahí no voy a meterme muy profundo porque ni yo sé, pero es lo que son estudios que he visto, ¿no? Sin embargo, también me he puesto, porque si vemos las estadísticas, ya sabemos que más del 90, 95%, no sé, que son pobres y que sí, son los que más trabajan. Sin embargo, también creo que son gente que como que también porque los han educado, porque no le han enseñado y todo. Y sí, estoy hablando obviamente de mi posición, estoy hablando tal vez de una posición muy privilegiada, no lo voy a negar y tengo esta influencia, no lo puedo negar, ¿no? Sin embargo, también creo que, que, que simplemente digamos que no le, tal vez, ¿cómo le hacemos que llegue esta información o esta ayuda? Porque digo, ya hay información, todos sabemos que cómo hay que bajar de peso, cómo hay que hacer, pues obviamente sabemos que es ejercicio, dieta y no sé qué más, pero aún así hay mucha obesidad. Porque aunque digamos que hay mucha ignorancia en ese tema, las consecuencias lo tenemos, ¿no? No sé si ahí confundí esos temas, pero es la perspectiva. Yo creo que lo que debemos hacer es más como estudiar esos casos, porque si estudiamos a profundidad, porque hay casos de que desde el más bajo llegó hasta lo más alto, económicamente hablando, y los estudiamos, ¿qué hicieron diferente? Y ahí existen esos mentores, libros como Piensa, hágase rico, entre otros, que muchas veces al estudiarlo constantemente ya va aprendiendo. O mucha gente como que ya tiene la teoría, ya se la sabe, sí, cómo se hace riqueza, cómo aplicar el secreto, que cómo trabajar, sí, todo el mundo se lo sabe. Pero la pregunta es, ¿sí lo está aplicando correctamente? Porque he visto muchos casos que la gente realmente lo sabe a nivel teoría, pero no a nivel práctica. Eso es algo que también he visto mucho de primera mano. Bueno, ya con eso mi parte, ¿no? Gracias, Alberto. Ok, vamos entonces con Josué. Y luego Pedro. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, Josué. Es mi primer día aquí, la verdad, pues no sé Bienvenido. cómo está. Gracias. Perfecto, Bueno, así, tal cual. Tú danos tu... voy a tratar de ser un poquito como rápido mi punto, pero como decían al principio de la charla, para hablar de si el pobre es pobre porque quiere, resulta como inherente, ¿no? Hablar también de meritocracia. Pero yo creo que para hablar de meritocracia tenemos que hablar también de las condiciones materiales que sean igualitarias para todos. En ese caso, sería como buen punto, como, bueno, hace rato no sé quién comentaba sobre el tema como de si sabe o no tiene información sobre cómo escalar
creo que se refería como cuestiones financieras. Tendríamos que checar el índice de movilidad social aquí en México. No sé, ustedes que tienen computadora por ahí, lo podrían checar. ¿Cuál es para saber si realmente, o bueno, qué probabilidad hay de que una persona pueda mover su estatus socioeconómico? Otra realidad que creo que influye mucho en este tema de si el pobre es pobre porque quiere, creo que las personas hablan o, bueno, sí, el tema se discute de una forma como, podría decirse, teniendo como una esperanza de tener una movilidad social creyéndose clase media, ¿no? Pero creo que también hay que revisar datos oficiales sobre qué tanto porcentaje de la población de aquí de México es realmente clase media. Vi un artículo hace unos días, no sé si me equivoque, que creo que el 60 y tantos % de aquí de México se considera clase media cuando realmente solo el 12% lo es. Digo, creo que es un tema un poquito más extenso. Tendríamos que hablar sobre pues temas un poquito más complejos, como creo que, no soy experto del tema pues, pero creo que también algo psicológico, como no sé si han escuchado, es por ahí un término que se llama mentalidad de escasez, como cuando la persona está bajo una situación de estrés, digamos que continuo, por así decirlo, su capacidad cognitiva se reduce hasta un 70%. Entonces, si lo comparas, volviendo al tema de la meritocracia, si lo comparas con una persona que, digamos que compiten al mismo tiempo, ¿no? Del estudio, ya sea financiero o, pues, no sé, como en la escuela, además. La otra persona que no sufre este estrés, el estrés me refiero como, no sé, ligado a condiciones materiales de vida, digamos, seguridad en la colonia donde vive, constantes sacrificios que tenga que hacer o tomas de decisiones relacionadas con su ingreso. Digamos, pues bueno, alguna vez todos hemos pasado por eso, ¿no? De que pues decidimos qué o no comprar, pero si lo transformamos a una situación donde realmente, pues bueno, ya decides al tema hasta si vas a comer o no, pues yo creo que ya es algo como que más, pues un poquito más delicado. Digo, creo que hay muchos temas que se pueden derivar sobre esto, que pues bueno, no creo que alcance el tiempo, pero más o menos es como lo que quería tocar respecto a lo del tema de la meritocracia, que realmente estoy convencido que pues es un mito cotidiano. Gracias, Josué. Yes. Pedro. Gracias. Pues bueno, hay una idea que podemos encontrar en Nietzsche que decía que la argumentación hay que leerla como si fuera la autobiografía de alguien. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de estos temas. Hay un escritor británico católico llamado Gilbert Keith Chesterton. Es de finales del siglo XIX, principios del XX. Y bueno, él tiene una idea que se refiere a que normalmente funcionamos más como policías de la filosofía que como detectives de la filosofía. ¿A qué voy con esto? Que en la pregunta que podría parecer muy provocadora de esta charla, más que pensar cuáles son los vicios del capitalismo, podría tomarse más como de vamos a
vamos a evitar como una especie de Minority Report, vamos a evitar que alguien piense diferente al capitalismo. ¿A qué voy con esto? Creo que hay que hacer algunas precisiones y creo que en vez de hablar de los vicios del capitalismo, podríamos hablar de las virtudes del capitalismo. ¿Qué hizo bien el capitalismo? Lo que mejor ha hecho el capitalismo es que se ha blindado a sí mismo. Entonces, muchos de nosotros creemos que el capitalismo es una forma de gobierno y no es una forma de gobierno. El capitalismo es un sistema económico. El neoliberalismo es una corriente ideológica pura, no es ni siquiera no es tampoco ni una forma de gobierno ni un sistema económico, es solo un conjunto de ideas que como ideas no están contrastados con la realidad, que yo creo que ahí valdría mucho la pena retomar a Hegel, ¿no? En esta idea de no tanto retomar la dialéctica hegeliana como está mal comprendida de tesis, antítesis y síntesis, sino que la tesis sea la ideología, es decir, el neoliberalismo, y la antítesis sea la realidad. Hay cosas que sí se podrían aplicar del neoliberalismo, pero hay cosas que tal vez la realidad supere al neoliberalismo. Y lo que resulte de ahí es algo que podríamos volver a contrastar, ¿no? Y creo que la democracia liberal, que es la forma de gobierno que cabe muy bien dentro del capitalismo, o que el capitalismo ha propiciado, nos ofrece premisas buenas, pero peligrosas. Porque cabe preguntarnos, ok, la democracia liberal, ¿qué tan liberal es? Por ejemplo, estoy leyendo en los comentarios de Tacles de que no hay ningún otro sistema económico brinde más oportunidades que el capitalismo. Eso quiere decir que ya nos estamos cerrando en esta liberalización de opiniones y de pensamientos. Al mismo tiempo nos estamos encerrando en que ya no puede haber nada más que el capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reduccionismo ideológico aquí de que si no eres capitalista, eres socialista o eres comunista. Y preferimos, y esta es una frase de Zizek que me encanta, preferimos imaginar el fin del mundo, o sea, que se termina el mundo, a imaginarnos que se puede matizar cualquiera de los dos polos o que podemos ofrecer una mejor vía, una vía alterna. Creo que me quedo con esto hasta ahora. Vientos. Va, buenísimo. Ya está empezando a entrar en calor el grupo. Buenísimo. Ok, Daniel, te escuchamos. Dani, tienes tu micrófono apagado, amigo. ¿Puedes repetir todo, please? Ya había hecho toda una tesis doctoral en estos 5 segundos y no me escucharon. Ni modo. Lo supuse, amigo. No, bueno, yo soy psicólogo conductista, entonces me dedico a estudiar el comportamiento humano en consulta clínica, ¿no? Entonces, desde el conductismo, el hombre moldea la sociedad como la sociedad moldea al hombre. Entonces, el capitalismo o el socialismo o cualquier perspectiva socioeconómica, cultural, lo que sea, tanto yo como sujeto moldeo para que eso exista, como el mismo contexto moldea para que yo exista, pues, en esa misma como circunstancia. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo creo sobre si las personas deciden ser pobres, o sea, es un sí pero no. O sea, hay una interdependencia entre el sujeto y el contexto. Y no podemos separarnos del contexto. O sea, por ejemplo, los ejemplos de sí, Bill Gates se salió de la carrera, o Steve Jobs también, pero pues Bill Gates ya era rico desde entonces y su familia estaba bien posicionada en Seattle, pues, ¿no? Entonces, sí, se salió de la carrera, pero según su contexto hubiera sido muy diferente, así se hubiera sido la carrera en Alemania, en cualquier otro país, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, por ejemplo, nuestro sistema mexicano,
sobre el tema de la democracia, por ejemplo, nuestro sistema democrático necesita a los pobres para que exista este sistema democrático. Si las personas no tuvieran necesidades básicas como comer, seguridad, agua, etc., no estaría su voto condicionado para ciertos políticos. Entonces, creo yo que el gobernante de un país es un reflejo del contexto social del país que está gobernando. Entonces, yo creo que las personas son pobres porque quieren, un sí, pero también es un no porque el mismo contexto fomenta que eso ocurra, pues. Entonces, digo, a lo mejor puede ser medio contradictorio esto, pero no podemos negar que no somos víctimas del contexto ni de las circunstancias, pero claro que el contexto y las circunstancias influyen demasiado en nuestra toma de decisiones y en nuestra forma de pensar y nuestra ideología, etc., etc., etc. Entonces, creo yo que sobre el tema de la pobreza, yo creo que tanto el socialismo como el capitalismo necesitan los pobres para que existan esos sistemas, pues. Más bien, yo creo que no se ha pensado, diseñado, descubierto otro sistema, pero tiene también sentido, pues, porque una persona capitalista tendrá que pensar en otro sistema. Por ejemplo, el mismo socialismo, o sea, nació si no mal recuerdo, en Gran Bretaña, o lo más la ideología. Entonces, de un contexto capitalista buscarse algo diferente, de entrada, pues ya está la herencia capitalista, pues. Entonces creo yo que sí está sumamente complicado erradicar la pobreza porque en nuestro contexto necesitamos a los pobres para que exista este contexto, pues, o por lo menos hablándolo como contexto y algo muy genérico, pues, no yo, Daniel, necesito al pobre como quien sea. Entonces no sé si me voy a entender, a veces me voy como mono entre las lianas y hablo y hablo y hablo y ahí me pierdo, pues. No, Entonces no, creo que estuvo muy, muy claro y ahora seguramente va a haber réplicas. Y yo la verdad es que coincido en mucho con tu postura. Y bueno, por ahora, por acá, Tacles había levantado la mano, después la bajó, entonces no sé, Tacles, cedes tu participación a Oscar, vas tú, ¿qué opinas? No, Oscar. que le pegue Oscar y después yo. Muy bien, don Oscar Gómez, alias Oscar Goshi, te escuchamos. Gracias. Nomás aclarar que no lo voy a pegar a nadie. Luego, Casi no te escuchamos. Pero ya es muy lejos. ¿Ah, sí? Sí, ahí ya un poquito, pégate un Bueno, poquitito voy a más gritar al un micro. poco. ¿Y ahí se escucha? No, te escucho, casi no te escuchas, Oscar. Nada, nada, nada. Un segundo, un segundo. No, no es... ¿Qué tal? Ahí te escuchamos mejorcito. ¿Mejor? Sí, un poco mejor. Bajito, Bueno, pero un poquito mejor. aunque solo se vean mi frente. Ok. Bueno, yo insistiría un poco en la pregunta, ¿no? Perdón que me da risa solo ver mis ojitos. Insistiría un poco en la pregunta, por ahí salió el nombre de Nietzsche y de Hegel. Bueno, estos podrían entenderse como profundamente aliados a la noción de uno es pobre porque quiere. No diremos que capitalista, sería un anacronismo estúpido, pero a la idea, porque incluso el propio Marx es el que postula una crítica al capitalismo, lo considera necesario para dialécticamente en la materialidad llegar al socialismo, al gobierno del proletariado, pero necesita que se dé la etapa capitalista, la defiende, se necesita dar, no te puedes brincar ese paso. Pero quitando esta idea de eres pobre porque puedes, quitándola del capitalismo, que por supuesto que se puede, justamente en el gobierno del proletariado de Marx, en el socialismo, pues se genera eso. ¿Qué es lo que se genera? Es que no haya pobres. Se genera un estado de clases en el cual hay un beneficio común. De ahí la palabrita de comunismo. ¿Y cómo se logra eso? Pues haciendo algo. O sea, al final de cuentas, esta revolución proletaria sostiene y se alinea a la tesis uno es pobre porque quiere. Cuando los proletarios se junten y hagan la revolución y se logre el socialismo, boom, se deja de ser pobre porque se quiere. Entonces, pues ahí está. Ok, nos deja una provocación.
que a muchos nos tiene levantando cejas, ¿no? Como decir, no te la compro, Oscar Goshi, pero vaya, o Típico de sea, Oscar. pero creo que creo que este es interesante. Va, a ver, por aquí, ya no sé quién sigue, si Tacles o Josh. Josh Hernández Vallejo y luego tu servilleta. Sas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de empezar mi participación, mi complementación sobre qué es lo que opino acerca del tema, empiezo con una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos educación universitaria? Vale, supongo que muchos. ¿Cuántos de esos que tienen educación universitaria estuvieron en algunas de las 2 universidades que están dentro del top 10? Bueno, más bien no es top 10, dentro del top 100 del ranking internacional de universidades. Prácticamente ninguno, porque a partir de la 103 todos empezamos a contar. Vale, pero ¿cuántos de los que tenemos educación universitaria estuvimos en una universidad con renombre? Vamos a llamarla UP, UNIVA, algo privado, no por demeritar a las escuelas públicas. Ya acotamos a muchas personas, ¿vale? Vamos a seguirlas acotando. ¿Cuántos de nosotros, en mi caso no, pero cuántos de ustedes tienen la piel blanca? Va. Estas características fueron tomadas en varios estudios que se hicieron en diferentes lugares. En particular México, vamos a tomar el caso de México, que son características que se han ligado a mayor éxito en muchos aspectos. Entre ellos está el aspecto de la riqueza. Si estudiaste en una universidad que tiene más renombre, es más probable que tengas más riqueza. Porque el hecho de la colegiatura lo dice todo, ¿no? No todos tienen 100,000 pesos para pagar 6 meses de colegiatura. Es más probable que alguien que tenga piel blanca tenga éxito. No es nada raro. Los cánones de belleza lo perpetúan, ¿no? Y estos cánones de belleza vienen de la gente que tiene más poder. Y entre otras variables, ¿no? Pero bueno, retomando un poco lo que dijo Goshi y un poco lo que dijeron también atrás sobre la alimentación y otras cosas, primero yo creo que algo importante que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras variables que consideramos riqueza, porque no todo gira en torno a la riqueza monetaria, ¿no? Ya lo mencionaron, hay gente que le das los recursos y no lo sabe hacer, me refiero a los recursos educativos, le das, no sé, mencionaron ayer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿vale? Le das este libro a alguien pobre y por su falta de riqueza de conocimientos no lo va a saber ejecutar. Entonces hay que validar bien cuáles son nuestras variables. Si solamente estamos hablando de variables monetarias, si estamos hablando de variables educativas, si estamos hablando de la riqueza social, entre otros tipos de riqueza que podemos tener. ¿Y por qué es importante tener en cuenta todas estas variables? Porque cada una de las variables que influyen en la palabra riqueza influyen en cuál es el contexto que tiene cada individuo dependiendo de las variables por default con las que nació. Tomemos el caso de un músico. En cualquier habilidad se toman dos cosas, ¿no? Tienes una habilidad nata y tienes una preparación. La preparación es una variable que es dependiente, ¿no? La tienes o no la tienes. En este caso, el talento, pues lo tienes o no lo tienes también. Pero a lo que me refiero es, hay gente que nace con un talento, si no lo ejercita, a lo mejor nunca se desarrolla esa habilidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si este músico que tiene un gran talento, tiene acceso a excelente educación musical, tiene hambre y por hambre tiene que descuidar sus estudios? Bueno, lamentablemente, pues aunque tenga el talento, seguramente por descuidar a sus estudios no va a brillar, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Las características con las que nacemos realmente influyen en la situación actual o en el futuro que vayamos a tener? La respuesta es que sí, no lo digo yo, lo dicen la ciencia, ¿no? La ciencia de datos. Simplemente revisando rápidamente un análisis que hizo la revista Nexos en el 2018, deja claro, ¿no?, que el 90% de la riqueza se acumula prácticamente entre los empresarios y financieros de clase alta y los terratenientes de clase alta. Por contrario, en el 90% de la población restante se encuentran el 36% de la riqueza
donde te tienes a toda la gente trabajadora, ¿no? A la clase obrera, los transportistas, los albañiles, los jornaleros. Y algo que me llamó mucho la atención de la primera persona que habló, que la verdad es que no recuerdo quién fue, es, sí, en efecto, tú le puedes decir, alguien, todos tenemos aspiraciones de crecer, ¿no? Ese aspiracionismo a nadie se lo quitas. Pero aunque le des los recursos a X personas y esa persona no tiene el primer pilar de la pirámide de Maslow, es decir, alimenta todos los servicios, los servicios básicos, lo que decía Goshi, si tienes los servicios básicos, como en muchos socialismos experimentales que viven en la historia, prácticamente, ahora sí podrías decir, bueno, el que es pobre porque quiere. ¿Por qué? Porque, bueno, si cumples con el primer pilar de la pirámide de Maslow y con los siguientes dos pilares, muy probablemente, si no tienes éxito, es porque no quisiste en la vida. Pero ¿qué va a pasar si a alguien pobre le das este libro para que sea mejor o sea más rico? La realidad es que no le va a funcionar, ¿no? Si le das 100,000 pesos, seguramente se los va a gastar porque ni siquiera casa tiene, ni siquiera un pedazo de tierra tiene una familia grande, porque también eso es algo importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Un fenómeno que está bien medido y que se tiene mucho tiempo investigando, es que la pobreza se expande. Entonces, sí, la pobreza se expande, todos tienen más, son familias grandes, no tienen recursos, no tienen hogar, no tienen comida. Obviamente, aunque les des 1,000,000 de pesos, probablemente al año siguiente ese 1,000,000 de pesos significó nada. Y retomando, perdón, que me extiendo un poco, retomando lo que dijeron de la alimentación, obviamente todo eso nos impacta en la alimentación, ¿no? Simplemente, yo soy médico, hablando desde la perspectiva médica, ¿cómo impacta el hecho de que seas pobre, seas rico en tu desarrollo como persona? Principalmente, por ejemplo, la alimentación. Si eres más rico, tienes más probabilidades de tener mejor alimentación que si eres alguien pobre. Incluso dentro de las verduras hay clasificaciones, ¿no? Hay verduras que son más caras. Hay alimentos que son más caros porque tienen menos pesticidas, tienen menos sustancias que pudiesen ser nocivas para la salud o incluso causar enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Nos influye en el desarrollo cerebral. Si tienes mejores alimentos, tienes un mejor desarrollo cerebral. No siempre es una regla, pero de verdad que influye. Otra cosa, si eres más rico, es más probable que tengas mayores estímulos educativos que si eres alguien que es pobre. Eso significa también, durante el desarrollo cerebral, obviamente vas a tener mejor desarrollo cerebral si naciste rico porque tuviste mejor educación que si naciste pobre y tenías que trabajar en lugar de estudiar y no tuviste los suficientes estímulos para que tu cerebro se desarrollara bien. Y eso nos lleva a la realidad actual, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto, por ejemplo, sonará súper feo, pero es la realidad, y no lo digo yo, hay muchos estudios de medicina que lo dicen. ¿Cuántas veces no verán un albañil que claramente se ve que su manera de pensar, su manera de abstraer las cosas, de razonar el mundo, es obviamente inferior? Y eso se debe mucho a eso, ¿no? El desarrollo cerebral que tuvo por todas las circunstancias que tuvo. Ser pobre te facilita, no, más bien no te facilita, más bien es más probable que termines enganchado a drogas que si eres rico. Y eso está medido en todos los países, no solo en México. Entonces, sí, realmente la alimentación, como lo mencionó alguien, no me acuerdo, creo que fue Josué, también nos influye bastante en el outcome que vamos a tener en nuestro desarrollo final. Totalmente, o sea, yo soy de esa idea, Josh. Muchas gracias. Sí, de acuerdo también. Por acá, Hernández Vallejo, recuérdanos tu nombre, porfis. Ya se fue. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ay, me hablan justo cuando voy a hablar. Recuérdanos tu nombre. Blanca. Hola, Blanca. Adelante. Miren, los estoy escuchando y evidentemente el capitalismo va de la mano con el neoliberalismo. Y una de sus funciones principales para perpetuarse es encargarse de que los pobres se reproduzcan. Y Marx lo menciona en la reproducción de la mano de obra. Si recuerdan, el salario mínimo de eso se trata, de que los pobres se reproduzcan. Y para que ellos sigan siendo pobres, lo que se requiere es que sea tan poco lo que reciben, que solo les alcance para vivir, y, o sea, para comer, para tener un techo y agarrar fuerzas para trabajar al día siguiente. Es solo lo que se necesita.
Entonces, creo que un ejemplo muy tangible aquí, bueno, si vivimos todos en Jalisco, en Guadalajara, son las colonias marginadas que están en la periferia, ¿no? Cuando a la gente, a los trabajadores les ofrecen una casa en la periferia, les dicen que va a haber escuelas, parques, bodega horrera, y solo hay bodega horrera. Pasan 3 años, no hay escuelas, los niños dejan de asistir a la escuela, porque para ir a la escuela tienen que les gusta, 2 horas de camino para llegar a la escuela más cercana. Y ahí ya hay un atraso importante. Sus papás también tienen que levantarse a las 5 para llegar a las 9. ¿Qué pasa? El cansancio es tal que, como bien dijo Marx, solo tienen, lo único que requieren no son fuerzas para levantarse al día siguiente. Lo podemos ver, ¿no? En los camiones, las caras de las personas que vienen de trabajar, su cansancio. La movilidad en el estrato social, evidentemente para ellos ahí se estanca. Claro que pueden salir adelante con un gran esfuerzo, ¿no? Si estamos hablando que son 3 horas de camino para llegar a la universidad. Como dije, el salario es bastante bajo y no es una coincidencia, no es coincidencia, es deliberado. ¿Por qué? Porque si recuerdan, tal vez, en los años 70, la década de los 70, el salario del padre de familia alcanzaba para mantener a la familia, para que fueran a estudiar los hijos, la mamá se quedaba en casa. Ahora no, ahora trabajan, ¿qué les gusta? No sé, todos los chicos, su primer trabajo es el que les ofrece su tío que trabaja en la fábrica o en la tienda de pinturas o en el mototaxi. Difícilmente pueden decidir si son pobres porque quieren, me parece. Las oportunidades de vida se limitan muchísimo y no creo que ellos digan, bueno, evidentemente nadie diría, voy a ser pobre porque me encanta, pero ni siquiera tienen tiempo de decidir o pensar algo diferente, porque la finalidad es subsistir y para eso tienen que trabajar todos en la familia y obviamente pues para que lo único que les queda es divertirse, ¿no? El poquito tiempo que tienen libre. Así es como yo lo veo y creo que no es deliberado. Creo que el Estado, junto con el sistema económico, lo procuran. Es todo, gracias. Muchas gracias, Blanca. Tacles, ahora sí, yo sé que ya tienes tu lista de argumentos, entonces te escuchamos. El primero es preguntarle a Blanca qué es lo que propone ella. O sea, sí, todo este tema, sí, pero ¿qué es lo que propones tú? Porque yo voy a hablar desde mi experiencia en particular. A lo mejor ven que vengo de corbata y dicen, este cabrón es rico desde siempre, pero ahorita voy a platicar. Es más, no soy ni rico para empezar. Pero, ¿qué es lo que propones, Blanca? Como si tuviese yo poder, no sé, político o como una utopía de qué podría ser mejor. Lo que tú quieras. Porque evidentemente yo prefiero, no es que prefiera, soy más cargada al lado de los sistemas económicos sociales, como Alemania, como mencionaba Fernanda. Creo que definitivamente pues cambiar el sistema político. ¿Por qué? Porque van de la mano, lo acabo de decir. Están coludidos para que los pobres se reproduzcan. Y evidentemente es la educación, pero desde la época de Miguel de la Madrid bajó la educación considerablemente, la pública, y les quitaron, no sé, ¿qué te gusta? Si lo vamos a poner en números, del 8 al 4, los chicos, incluso hay una ley ahorita, una regla, en que los niños, aunque no aprendan, se tienen que pasar de grado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mano de obra barata. Y básicamente pues la educación, modificar la educación y... no estoy tan de acuerdo, Blanca, en eso, porque eso es en todas las escuelas, están las de paga. Entonces eso, el argumento de que para perpetuarla y para que los pobres se reproduzcan, eso en todas las escuelas es, en las públicas y en las privadas. Si entonces, lo analizas, Tacles, tú has estado en escuelas públicas, me imagino. Toda mi vida. Ok.
¿Notaste en la universidad la diferencia entre los jóvenes que venían de una escuela privada y una pública? La seguridad, el nivel de inglés, las historias, las oportunidades de vida. Totalmente, mucho mejor. A ver, primaria, secundaria y prepa, estuve en particular, universidad, en la mejor universidad que es la de Guadalajara, no pagué ni un peso, pero sí se nota. Sí se nota, ¿verdad? Sí, pero también se nota, a ver, perdón, y voy a meter mi cuchara horriblemente, disculpen, o sea, también es un tema de la cuestión de las relaciones, o sea, eso es algo totalmente social, entonces, o sea, no es nada más un tema de capacidades y de talentos, o sea, a ver, yo tengo amigos que estuvieron en las mejores universidades privadas y son unos inutilazos, pero nomás porque tienen palancas, o sea, han logrado estar en buenos puestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como algo que hay que considerar. Pero bueno, a ver, cerrando sobre todo esta como pregunta tacles, sí. No sé si tú quieras sí, primero decirle, con algo más. Primero decirle gracias a todos y las preguntas, y por lo que me gusta el drinking es por esto, porque entre todos nos ayudamos a pensar y entre todos nos podemos abrir la mente. También lo que decía tu señor Pedro, cuando yo decía, déjame ver, creo que está aquí arriba, ay, no me acuerdo, pero no me acuerdo, ay, Pedro, me perdí, lo tenía aquí anotado, amigo. No me acuerdo. ¿Chesterton? Me dije, no sé, pero el capitalismo no es una forma ya me acordé, de gobierno. Yo escribí que el capitalismo es hasta ahorita el único sistema económico que va de la mano con lo político, sí, pero económico, que da la oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? El socialismo para mí da la oportunidad igual a todos de ser igualmente pobres, para mí, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estoy yo abierto oye, ¿qué tal? He platicado contigo, Fer, el socialismo tiene muchísimas cosas buenas. Va a ver, hay seguro del IMSS, eso es, vamos a decirlo así, un poquito socialista, que haya seguro del IMSS, ¿no? Y que no es gratuito, ni la seguridad, ni la escuela, no es gratuito, lo pagan los ricos, los pagan, o los trabajadores, todos, toda la gente, ni ricos, ni todos la pagan, todos los que pagan impuestos pagan mi seguro que yo he utilizado el IMSS, pagan mi universidad, que yo estoy en una pública, pero lo que voy es que los escucho y en verdad aprendo. Lo que quiero decir es que, y voy a hablar desde mi experiencia, los que han ido a mi casa en Tepas, creo que nadie de aquí, pero yo nací, me crié en Tepatitlán de Morelos, en una colonia que se llama Infonavit del Tablón, donde enfrente de mi casa, o sea, una colonia de clase C menos plus, nivel de Saiyajin, donde enfrente de mi casa y en todas las demás casas vendían droga. La única casa de la colonia donde eran dos casas, una era la mía, yo la tuve aquí. Entonces, toda esta parte de que, a ver, y no soy yo, no es porque yo ya tenga que ser una regla, ¿no? Porque yo haya pasado eso. Pero no por, o sea, muchas veces, o la mayoría de las cosas, se pueden mejorar con educación. No estoy diciendo solo en la escuela, sino en la educación en la casa. Mi papá, ni mi mamá y mi papá tampoco eran ricos, pero ni cerquita, o sea, están más tirados al tema de pobreza. Ahora ya no, porque ya estamos casi todos grandes y pues ahí hicimos algo, algunos le ayudamos y tal. Pero yo sí creo que muchas de las cosas, y creo que lo dijo Pedro, creo que lo dijo por ahí también Josh, el doctor Josh en algunas cosas, creo que también Fer en algunas cosas dijo también, y atacaron durísimo, en mi percepción, a la meritocracia. Claro, no es lo mismo una persona que como yo tuvo la droga aquí, que tuvo todo aquí y que todo lo malo y que yo veía cómo se mataba ahí el otro y que luego mataban al otro y que luego se casaban entre estos para irse a esta casa y los educaban igual y le pegaban a la señora y todo eso y tal. Pero yo me acuerdo que en mi colonia y en otra colonia había cerquita, había la mejor escuela pública era la que no quieren ir a la escuela. Ahora resulta que es problema entonces de los ricos que quieren perpetuar la pobreza y que los pobres se reproduzcan y eso es lo que no, entonces ¿dónde está la pinche libertad del ser humano? ¿Dónde está mi libertad? O sea, entonces ya,
El pobre, pero el rico quiere que el pobre se reproduzca y entonces mi libertad como ser humano, pobre, rico, alto, chaparro, negro, que el blanco es el que más tiene y que más se puede, oportunidades y eso ya me definió como persona. Entonces, ¿dónde está? Yo me crié ahí, yo crecí ahí. A mí en la escuela particular, porque yo estuve en una particular, me metían al bote de basura porque vivía en una colonia pobre. A mí, ¿vale? Ok. También eso, a ver, también yo, que lo diga yo, ¿qué tiene? No me tomen en cuenta eso, pero a mí nadie me, o sea, no pasa nada. La bronca es que lo que dijo Fer es cierto, en mi punto de vista. Uno nace con talentos, uno nace con habilidades, pero a mí en mi casa me hicieron fuerte. Entonces yo, por meritocracia, me busqué oportunidades. Trabajé 7 años en el gobierno federal porque yo me lo gané, porque nadie me puso ahí. Un puerquero, Josh, Blanca, un puerquero. Eso es lo, o sea, trabajé 7 años en el gobierno federal. Un puerquero, ¿eh? Eso es lo que es. ¿Por qué me estoy involucrando en la política? Justamente por eso, porque me di cuenta que a mí lo que me cambió o lo que me dio oportunidad es mi casa. ¿Cómo me educaban en casa? Los valores que me enseñaron en casa. ¿Qué le enseñaron a ellos mis abuelos? Creo que lo mismo que me enseñaron a mí, ¿no? No mientas, sé humilde y trabaja mucho, pero trabaja inteligente. Aquí también escuché en alguna introducción, no hombre, mira, trabaja y trabaja y trabaja. No, es que hay que trabajar de una manera inteligente. Hay que trabajar de manera inteligente. Mi señora gana más ahora, que trabaja menos horas que cuando trabajaba más horas. Entonces también hay que aprender a trabajar inteligente. No necesitas ir, mi hermano que nació donde yo mismo, tiene 21 años y es dueño de un restaurante que lo compró sin dinero. Lo compró sin dinero. No es rico, ¿eh, Blanca? No es rico, mi hermano. Lo compró sin dinero. ¿Por qué? Por su relación, porque tal, le dijo, le habló, le tal, convenció al dueño. Entonces, ¿dónde? O sea, nuestra libertad creo que influye muchísimo en lo que podemos hacer. Para terminar, tuve la oportunidad en 2017 de ir a Irak, que es un país donde la teocracia manda y donde la oportunidad, que es según esto un sistema económico capitalista que de capitalista tiene poco. Y también estuve 22 o casi 30 días en Cuba haciendo una investigación. Cuando estuve en Cuba, me di cuenta que los que apoyan el régimen cubano, eso es lo que yo vi, a mí nadie me puede contar, eso es lo que yo vi en la investigación que pude hacer. Los que apoyan el régimen cubano, en su gran mayoría, en un 93.7.4, necesito leer, 93.7.4, trabajan dentro del sistema político cubano, ¿vale? ¿Qué es lo que yo conozco? Yo hablo de Cuba porque es lo que conozco, no voy a hablar de Rusia, no, yo conozco Cuba, ¿vale? La mayoría de los cubanos quieren que se abra el mercado. No, si es que los capitalistas de Estados Unidos los tienen bloqueados y entonces eso es lo que causa pobreza. No sé, porque cuando habría libre mercado en Cuba, a ver, no estoy diciendo que sea como era, que era un pinche casino de Estados Unidos. Cuba era el casino de Estados Unidos. Tampoco está también. Pero lo que sí me di cuenta es que los cubanos quieren libertad para elegir. Claro, en Cuba todos son libres, pero todos son iguales. Y claro, no hombre, los mejores médicos de Cuba están. Claro, pregunta a los médicos de Cuba qué pasan con su familia. Si se van y se quedan a donde los mandan, pregunten qué pasan con los médicos cubanos, con la familia. Los meten al bote. No, la gente no es libre. Claro que el socialismo lo que quiere es hacer todos igualmente pobres. Ok, va. Aquí voy a hacer una pequeña intervención. Ahora voy a meter mi cuchara yo. Con un pequeño comentario. Aquí hace un momento nuestra compañera habló de que los ricos querían que los pobres se multiplicaran y no sé qué. Bueno, hace unos años, no muchos en realidad, hubo un programa en el Seguro Social y en los hospitales civiles, en los cuales se esterilizaba o se ponían DIUs
a las personas de bajos recursos sin preguntarles, ¿ok? Sin preguntarles. O las obligaban a las mujeres a firmar ese documento de que si no aceptaban eso, no se les iban a pasar muchas cosas. Se aprovechaban de la ignorancia también, las engañaban, muchísimas mujeres no sabían leer, y les ponían DIUs o les hacían una ligadura de trompas sin su consentimiento. Esta violencia es real, es durísima y no pasó hace 50 años. Sigue pasando, se sigue haciendo, o sea, ya no es tan visible y ya no es un protocolo. Fue un protocolo que no sé dónde salió, pero están los datos ahí y las personas que les pasó eso hablaron y no o sea, imagínate que tú vas a tener a tu bebé y te dicen, no puedes salir si no te pongo un DIU. Y vas tú, dices que sí, vas a que te lo quiten porque tú quieres decidir sobre tu cuerpo, pero no te dan chance. Tú vas a un centro de salud porque obviamente no, si estás saliendo al seguro es porque no puedes pagar una clínica particular y no te quitan el DIU porque eres pobre. Y ya te hicieron la ligadura de trompas, entonces, bueno, pues bye. Eso pasa, eso pasó y sigue pasando. Así que no es que a los ricos, o sea, no pongamos que los ricos son necesariamente malos, son personas y los contextos son diferentes. Claro, si hablamos de una masa de personas, bueno, entonces sus intereses van a interferir con los de otras personas y eso los lleva a ejercer su poder de manera absolutista a veces, como en este caso. Y otra, el contexto, con respecto a lo que dijo Tacles, el contexto es tan importante como tú, Tacles, estuviste en un hogar maravilloso, lleno de amor y lleno de apoyo. Pero la gran mayoría no lo está. Eso es lo triste de México. Eso es lo triste de los hijos no planeados o no queridos, de la falta de educación sexual. Entonces hace que una familia sea gigantesca, que apenas alcance para comer y que sea la decisión o comer o estudiar. Entonces, pues no hay una manera, no hay un incentivo de hacer algo, simplemente de subsistir. Y cuando tienes que subsistir, pues no vas a alcanzar a pensar en nada más. Tú dices, hoy trabajo todo el día para poder comer mañana y mañana veré. Y así se acaban vidas y generaciones. Yo lo veo en el pueblito donde vivo. Lo veo todo el tiempo. Veo cómo generaciones y generaciones y generaciones pasan por lo mismo, porque es un contexto y sobre todo son contextos tan cerrados y tan apartados que es muy difícil romper una dinámica generacional. Y bueno, ya metí mi cuchara, perdón. ¿Quién seguía? Rapidísimo, Fer, para que hablen también los demás, pero completamente de acuerdo contigo, Amelia, en la mayoría de los casos, casi la mayoría, la verdad. Y me gustó muchísimo que dijeras que no hay que ver a los ricos como el malo ni al pobre como el débil. No. Ojo ahí, yo hoy estoy en una situación económica mucho mejor en la que nací. Mis papás me ayudaron y sí, la verdad es que nací y me crié en una familia increíble. Mis mejores amigos son mis 6 hermanos y mis 2 papás. Es brutal lo que nos queremos, lo brutal lo que nos apoyamos. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay algunos millonarios, algunos capitalistas que tienen un corazón, y perdón por la palabra filosófica que voy a decir, de hijos de su chingada madre. O sea, la realidad es que yo no entiendo para qué quieren tanto dinero. Yo quiero ganar 35,000 pesos al mes y con eso lo hago. Y tengo un restaurante y quiero tener ese restaurante que sea una marca de restaurantes para darle un chingo de empleo a la gente y pagarles el triple del salario mínimo. Está en la visión, en la misión. Y no solo eso, regalarle una carrera profesional. Pero hay veces, equipo, que ni así la gente quiere. Es que, en verdad, a ver, no podemos negar que hay veces que la gente ni siquiera quiere aprender, quiere crecer por lo que quieras. Entonces, lo que hay que cambiar, y como dices, la brecha generacional es difícil romperla, hay que cambiar la educación. ¿Dónde? En mi hijo, en el que estoy esperando, que nace en 3 semanas. En él. Y enseñarle a él y a mis amigos y a mis hermanos y esto. Se cambia un país por educación y aproximadamente, no sé si alguien tenga el dato, pero una brecha generacional o un pensamiento generacional
alrededor de 70, 80 años cambia. No lo vamos a ver. Qué bonito que estemos platicando ahorita de esto, pero nosotros difícilmente lo vamos a ver. Gracias, Tacles. Ok, va Oscar y después Alberto. ¿Qué onda? ¿Sí me escucho? Sí. Bajito, pero sí. Hijo de la chinga. Bueno, pues al comentario que hice, quiero señalar una falacia. Se me puede decir que no se me compra lo que dije, pero pues aunque no lo quieran comprar, pues es que ahí está. Y quien ahorita argumente que no es cierto, uno no es pobre porque quiere, pero está intentando hacer algo al respecto, pues está en una paradoja, está en una contradicción. Y los que dicen, uno es pobre porque quiere y no hay nada que hacer, ya nos chingamos, por lo menos tienen coherencia, porque en efecto no hay nada que hacer. Todos los que de alguna forma estén proponiendo un cambio político, echarle ganas o cualquier estrategia que sugiera poder combatir este sistema para dejar de ser pobres, pues están confirmando que se puede dejar de ser pobre si se quiere. Por eso están haciendo algo al respecto. Pero si al contrario dicen uno es pobre porque quiere y hacen la falacia de petición de principio, que es plantear un escenario que lo vuelve imposible. Y se comentará, es que es la realidad, pero pues en realidad no. Están planteando escenarios que se pueden traducir en una especie de silogismo de es imposible volverse rico porque ABC, entonces es imposible hacerte rico aunque quieras. Pues sí, tiene sentido, pero el asunto es que por el escenario que nos plantea Tacles, por ejemplos históricos y por la realidad de mucha gente, nos damos cuenta que no es esa la realidad. Se está pidiendo que partamos de escenarios en los que es imposible, pero esos no son los escenarios reales como tal, tampoco los de Disney de cuento de hadas, pero el punto es que sí se puede y que todo parte de una voluntad, aunque sea una revolución anarquista, revolución socialista, echarle ganas, educarte, sacar un doctorado y, como comenta Tacles, hacer una cadena de restaurantes que pague bien, lo que quieran, pero se deposita en la idea de se puede dejar de ser pobre cuando se quiere, es decir, cuando hay la voluntad, disciplina, acción de hacer algo al respecto. Entonces, pues es nomás una invitación a que no caigan en la contradicción, en la paradoja, en la incongruencia. Si realmente creen que no se es pobre porque se quiere, lo congruente sería pues no hacer nada, porque no se puede hacer nada. Pero si dicen, no, 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 sí se puede, podemos hacer A, B, C, D para eliminar esta situación de pobreza, entonces sí se puede. Y es cuestión de voluntad hacerlo. Y bueno, ese sería el comentario. Espero no haber gritado, pero me comentan que casi no se escucha. Y ya. Gracias, Oscar. Alberto, te escuchamos. Hola, ¿me vuelven a escuchar? Sí. Perfecto. Bueno, pues bien, ya saben de que yo soy una persona, bueno, como que me lo aclaré en el punto anterior, que más individualista y todo eso, yo creo que para aclarar, aunque puedo aportar algo de a nivel sistema. Antes que nada, pues, vaya Tacles, la verdad, muy apasionada y te admiro mucho esos puntos, la verdad. O sea, se nota que venías como que todo un background y me gustaría también agregar varios puntos, ¿no? Bien, yo como mencioné antes de que tiene mucho que ver que la gente a veces no sabe. Que trabajen mucho, al menos en el caso de México, no hay duda. Sin embargo, algo como decía el propio Henry Ford, el que hizo Ford y que tambaleó toda la industria de Estados Unidos, bueno, y fue el hombre más rico en su momento. Él decía que el trabajo más difícil de la persona es el pensar. Yo creo que es muy fácil que la gente sí trabaje y puede trabajar 2 hasta 14 días al día, 14 horas diarias, pero como que nos dan pausas para pensar, reflexionar si van en la dirección correcta. O sea, ya estoy hablando más del trabajar inteligentemente. Porque arduamente creo que ya es más común. Digo, yo personalmente yo soy de la idea que más que trabajar inteligentemente, siempre hay que trabajar duramente. Ya de ahí meter la inteligencia para sacar más provecho y hacer más con menos. Pero el trabajo duro nunca debe faltar, que eso es lo que ya creo que ya lo tenemos.
Es trabajo duro, inteligente y diligentemente, ¿no? Yo creo que eso es la, como fórmula de términos muy generales. Ahora, yo creo que también como si hablamos a nivel sistema, o sea, cómo mejorar, es como, yo me acuerdo de una conferencia de Carlos Kazuga, CEO de Yakult, no sé si sigue siendo, porque esa conferencia fue hace años, pero creo que ya todos saben que él hacía una conferencia que hablaba de la cultura japonesa, y él hablaba mucho de la educación, que para mejorar a nivel sistema, país y todo eso, toda educación, educación. Y que Japón, por ejemplo, se enfocaba mucho en educación, que los maestros son los más respetados en el país, que ellos están enfocando a preparar el Japón de 20, 30 años. Ahí México en términos de educación, pues sí, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Pero como voy a lo mismo, como soy una persona más individualista y que estudio más los casos de esas personas que triunfaron, considerando las circunstancias, porque obviamente no las podemos ignorar y hay mucha influencia, pero sin embargo, patrones muy en común son gente que han tenido un propósito claro. Porque más que decir de que Bill Gates, Steve Jobs, que abandonaron la universidad y todas esas cosas, más bien yo creo que hay que definir qué tuvieron en común estas personas, porque la universidad no debe verse, o los estudios no deben de verse como algo de que te potencies y te paralices si es que tienes la claridad a dónde vas. Es decir, ¿sabes? Yo quiero hacer esto, estudiar, si me sirve o no. Si tengo que hacer, si quiero ser doctor, bueno, sí, eso sí, forzosamente tienes que ir a la universidad, ¿no? Digo, no voy a ir con un médico que aprendió por YouTube, por decir un ejemplo, ¿no? Pero hay que más bien saber ser selectivos, qué sirve, qué no, qué te acopla con la gente. Y también como me voy muy en el aspecto de individualidad, como decía Oscar, que decía de que a fin de cuentas todos queremos, estamos hablando como que en cierta forma sí teníamos que tener una cierta capacidad de poder hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en el mundo hay un problema, está de la fregada en tal cosa, pues la pregunta es, ¿qué estoy haciendo algo al respecto? Yo soy de la idea que yo no veo las noticias, me preguntan, ¿no? Antes de criticar si es bueno o malo eso, yo no veo las noticias porque yo no me enfoco en problemas que yo no tengo capacidad de arreglar. Yo solo me enfoco en aquello que yo sí puedo hacer algo. Yo admiro gente que, por ejemplo, eso de, por ejemplo, una problemática, la basura y contaminación en los océanos. Existe esta problemática, hay muchos datos. Yo personalmente no le estoy dando seguimiento y no me interesa. Sin embargo, conozco emprendedores y empresarios que sí se preocupan de esa problemática y lo están resolviendo. Y hasta produce unos negocios que están mejorando el mundo. Incluso en el capitalismo hay que considerar que mientras es un sistema económico que muchas áreas de oportunidad y es mejor que lo estemos complementando con un poco de lo bueno con cada otro sistema económico, si es un sistema que hay que considerar que premia el esfuerzo, empuja a la humanidad, es donde se viene la innovación, el empuje, el nuevo avance, porque incentivamos, pues como decía la palabra, el incentivo, el esfuerzo, que la gente proponga, que trabaje, que a fin en cuenta todo se reduce a productividad o a resultados. No necesariamente de que, al menos como empresario, la perspectiva de un empresario es, tú puedes, yo te contrato para un trabajo, un proyecto. A mí me vale, perdón, papá, me vale madre si tú te dedicaste 100, 200 horas en hacerme ese proyecto, con que me cumpla lo que me tengas que cumplir. Y también o digamos que si lo hiciste en 10, 20 horas, también. La cosa es de que cuánto vales tú, independientemente de cuánto es el esfuerzo, pero el valor que me cumple es el valor prometido. Ya el esfuerzo es muy relativo. Ahí es donde vuelvo con el tema de la inteligencia, el trabajo inteligente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí le paro antes de darle vueltas, pero creo que ya creé mis puntos, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Gracias. ¿Quién sigue? Digo yo. Ah, genial. Bueno, a ver, yo me quedé pensando mucho en lo que nos compartía Tacles, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, la verdad, o sea, a ver, yo creo que aquí hay bastante heterogeneidad, o sea, no sé, digo, con todo y que existen de diferentes lugares, por acá, vienen, Julie, nos acompaña de Ecuador, diferentes partes de México, entonces, pero, digo, quizá me equivoco, pero pues todos más o menos estamos como en un sentido clase mediero, ¿no? Y dice Tacles, yo he escalado en esta escala social. Entonces, algo que yo he pensado es que
damos por hecho, sí, como que se tienen estas ideas de estos grandes presupuestos, ¿no? Respecto a qué es el capitalismo y cómo se hace, cómo funciona el capitalismo. Uno, como me encantó lo que decía Amelia y que reforzaba también Tacles por ahí que mencionaron, ¿no? Esta idea de la aspiración a acumular la riqueza. Como si fuera algo a lo que todos deberíamos de aspirar y algo a lo que todos deberíamos de escalar, ¿no? Y de hecho siempre se tiene como esta noción de como de los ricos arriba, los pobres abajo. Entonces, eso, ¿no? Por una parte. Otra es el tema muy individualista. O sea, por ejemplo, yo cuando escucho y digo, no me atrevería a juzgar la historia, tu historia personal, Tacles, ni la de tu familia, pero lo cierto es que en muchas historias de nuestras vidas, ¿no? Nuestras familias, lo cierto es que los logros, sobre todo los logros en cuestión profesional, laboral, educativa, no siempre son un logro individual, ¿no? En muchos son logros comunitarios. Entonces, por ejemplo, yo estudié en una escuela pública y después me fui a una maestría con una beca que pagaron los ingleses, ¿no? Entonces, como que si yo pienso, o sea, yo puedo decir, yo le eché muchas ganas, o sea, yo hice lo que me tocaba hacer, estudiar un chingo, pero, o sea, no fue un logro individual. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho creer el capitalismo? O sea, con esta, y no solo el capitalismo como un abstracto raro, sino una ideología detrás, ¿no? O sea, de que son tú, o sea, tú le echaste un chorro de ganas, tú te levantabas diario, pues sí, pero hubo otras condiciones estructurales o comunitarias que te ayudaron, ¿no? Incluso, o sea, el que yo haya venido de una prepa privada, pues me ayudó a que en la universidad pues me fuera mejorcito, ¿no? Entonces, digamos, creo que este pensamiento hiperindividualista que ha reforzado una idea, una sociedad de mercado, ¿no? O sea, hoy en día todo se puede vender, incluso los seres humanos. Los seres humanos, hasta los seres humanos son vistos como productos, ¿no? Entonces, yo creo que existe detrás de esta mentalidad, pues una ética, o sea, y una falta o no. Y pienso mucho en estos ejemplos que dábamos al principio de tipos de capitalismos. O sea, ¿por qué vemos una Alemania próspera, pero que no es un país individualista al nivel de Estados Unidos? O sea, ¿cuáles son las condicionantes? Pues en mucho es el papel del Estado, ¿no? Y el contrato social que se tiene en cuestión de, pues todos vamos a pagar un poco más de impuestos, pero vamos a hacer que todos tengan más o menos las mismas oportunidades de vida. Y a lo mejor lo que pasa en los países escandinavos, ¿no? Que dicen, bueno, es que de Noruega no va a salir el próximo Steve Jobs. Pues no, porque la pirámide social está mucho más chata que en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos tienes un Elon Musk que se cree que puede ya ser dueño del universo, ¿no? Literalmente. Entonces, eso no lo verías en sociedades donde existe un contrato social diferente, donde existe como estos presupuestos de que, pues, a lo mejor yo no voy a ser súper rico, pero no importa, porque mi vecino no va a vivir en la miseria. Entonces, yo creo que ese es como el cambio de chip, ¿no? O sea, el decir, es como como una noción de comunidad. Y yo creo que eso, o sea, para mí es uno de los vicios más perversos del capitalismo hoy en día. Y hasta ahí me quedo. Daniel. Yo concuerdo con esa parte, con todos los comentarios respecto a lo de cambio de educación o hay que fomentar la educación. Solamente que creo que las personas que toman las decisiones públicas no están capacitados como para tomar ese tipo de decisiones de qué se debe educar, qué no se debe educar, porque realmente las personas son muy pocas. Tenemos que saber cómo los seres humanos aprendemos, si no, no podemos educarlos como deberíamos.
¿A qué me refiero con esto? O sea, educación, si les puedes dar el libro a la persona, o mismo tema de la pandemia. O sea, todo el mundo sabe cómo nos tenemos que cuidar desde hace más de un año y la pandemia sigue, pues. Pero ¿por qué no es por falta de información? Igual el tema de embarazos no deseados, pues. Te regalan anticonceptivos en el IMSS, en otros lugares, pues hay información en exceso en internet, en todos lados, y sigue habiendo embarazos no deseados, pues. No es el problema no es la falta de información, no es la falta de libros, no es la falta de material, sino es que no estamos educando como debemos educar a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas aprendemos solamente de tres maneras, ya sea por consecuencias, por asociación de estímulos o por moldeamiento. Por ejemplo, lo que comentaba Tacles, pues en su misma familia, en su nicho familiar, pues aprendió cómo manejarse en la vida, pues. Y él estuvo bendecido por eso, o sea, ojalá hubiera muchas familias así de compactas y de unidas y así, justamente para fomentar eso, pues, o sea, en su mismo contexto, microcontexto familiar, pues él aprendió a cómo comportarse y cómo vivir la vida, pues, ¿no? Más aparte tiene esa red de apoyo inmensa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En nuestro contexto mexicano, la educación está más basada en el castigo que en el reforzamiento. ¿A qué me refiero? Si yo me paso el alto, me multan y puedo pagar la multa a la mitad de precio en el Oxxo, pues si lo pago en menos de una semana, ¿no? Pero un ejemplo que se me vino a la mente, en Estados Unidos, en algunos condados, hay fotoinfracciones también. Solamente que si tú manejas a X velocidad, no sé, a la velocidad permitida, igual la cámara te toma foto y al finalizar la semana, todos los carros que tuvieron foto de que manejaste como debes de manejar, entras a una rifa de $100. Y son condados chicos, así que sí hay posibilidad de que ganes tus $100. Pero como también si te pasaste el alto o tuviste una infracción, pagas las consecuencias. ¿A qué voy con esto? Ese es un ejemplo de estoy educando, pero te estoy enseñando lo que tienes que hacer. O sea, te estoy enseñando cómo salir de la pobreza, traduciéndolo a un contexto mexicano. O sea, tenemos que saber enseñar a las personas de cómo nos tenemos que comportar y el mismo contexto tiene que cambiar. Yo sí creo que si el contexto no cambia, la pobreza no va a dejar de existir, pues. Pero para que haya un cambio radical de contexto, o hay una catástrofe mundial, un meteorito, un apocalipsis zombie, algo que radicalmente mate a más del 90% de la población humana y tengamos que empezar desde cero, o como bien decía Tacles, pues en 100, 200 años los verán nuestros siguientes, nuestros hijos y bisnietos y lo que sea, pues, ¿no? Entonces yo lo resumiría en eso, o sea, sí educación, sí, pero no es tan fácil, o sea, realmente tenemos que saber cómo educar a las personas, no el contenido teórico, sino el cómo me debo comportar en sociedad. Y eso no es fácil, pues, eso realmente se tiene que hacer, ahora sí, desde un contexto muy experimental, pues, ¿no? Todas las utopías que de repente se han tratado de hacer, pues es lo que se han dado cuenta. Cuando es un contexto realmente controlado, se puede lograr ese tipo de cosas. Pero también entra esta parte ética. ¿Quién serían las personas que tendrían que decidir esas cosas, no? ¿Quién decide quién nace, quién muere, quién decide en dónde va a trabajar tal persona? Ya es otro boleto, pues. Y ya es todo mi comentario. Muchas gracias, Daniel. Josh, te escuchamos. La verdad es que estoy muy como emocionado de escuchar lo que acaba de decir Daniel, porque es algo muy relacionado a lo que iba a decir, en el sentido de algo de lo que se jacta, por ejemplo, México actualmente, es que sí, la educación está subiendo, ¿no? Cada vez hay más estudiantes universitarios, cada vez hay más universidades, cada vez hay más escuelas. El problema, y como lo mencionó Daniel, ¿no? Es qué clase de educación estamos dando. Tomamos, no sé, el mismo ranking, ¿no? El QS World University Ranking, que a muchas universidades privadas les encanta. Vale. Si vemos este ranking, nos vamos a dar cuenta de que las primeras dos que aparecen en la lista son la UNAM, por el puntaje de investigación, el TEC de Monterrey y después todas las demás. Dijéramos, por ejemplo, nuestra universidad pública aquí en Guadalajara, la UDG, no figura dentro de las primeras 700. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mayoría de la población dentro, por ejemplo, de ese ranking que mide sus variables, pero no las vamos a discutir, tienen una educación inferior comparado a universidades grandes, ¿no? Como por ejemplo el MIT, que es el número 1 en este ranking particular. Algo importante
digo, retomando también un poco de lo que dijo Tacles, por ejemplo, va a hablar desde mi experiencia de vida, ¿no? Cada quien habla desde su experiencia de vida, no es la vara con la que mides el mundo, eso sería tremendamente equivocado, pero es la experiencia que tienes a la mano porque fue tuya. Yo no soy rico, no fui rico, nunca pisé una escuela pública en mi vida, jamás. Mis papás se endeudaron, venimos hasta mi casa para que yo pudiera terminar, y mi hermano también, la carrera. Estudié en muchas universidades, en varias escuelas de universidades grandes, me titulé del TEC de Monterrey, y algo que puedo decir comparado a, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Cómo es que esta calidad de educación es diferente, cómo es que sí, en realidad sí hay un pay to win, es dos cosas principalmente, ¿no? Ya lo había mencionado, los contactos que haces, ¿no? Realmente si estás en una universidad o en un medio, no tiene que ser una universidad, en un medio donde hay gente que tiene privilegios y tú le agradas a esa gente con privilegios y se hacen amigos, tienes esas habilidades sociales, después te cambia la vida, ¿no? Ves, por ejemplo, simplemente mi trabajo actual es el fruto de contactos que he hecho en la vida, ¿no? Y prácticamente el de muchas personas. La diferencia está en los contactos que tienes. No es lo mismo que seas amigo de un médico del IMSS a que seas amigo del dueño del San Javier. Obviamente le puedes pedir ayuda, ¿no? Y seguramente te va a decir que sí. Segunda cosa, la calidad de educación. Y no me voy al contenido teórico, como lo decía Daniel, sino a las cosas que enseñan más allá del contenido teórico. Sí, todas las universidades forman médicos, forman ingenieros, forman licenciados en diversas ramas del conocimiento. Pero, por ejemplo, simplemente tomando mi plan de estudios, yo tuve materias de contexto social, de prácticas financieras, de emprendimiento, de cosas que, soft skills, de estas soft skills que muchos trabajos las están buscando ahorita, ¿no? ¿Qué gente que estuvo en universidades públicas no las tuvo? La diferencia de oportunidades en realidad sí cambia las cosas. Y aunque, por ejemplo, yo no fui rico, y no lo soy hasta la fecha, como contexto, ¿no? Para que lo tomen como vara, desde qué perspectiva hablo, mi familia llegó a vivir con menos de 4,000 pesos al mes durante mucho tiempo porque tuvieron que estar pagando colegiaturas altísimas. Algo de esto es gracias a esa educación que tuve, hablando de mi perspectiva personal, me hace saber programar, me hace hablar más de 3 idiomas, me hace hacer muchas cosas que alguien que no tuvo esas oportunidades, ¿no? Y a la larga, sí, como decían hace rato, ¿no? Esas oportunidades te ayudan, son como herramientas que te ayudan a salir de donde estás. Te toma menos generaciones el poder salir de la clase social en la que estás. Probablemente no escalar hasta el top 1, pero probablemente sí escalar en menos generaciones, ¿no? Esto está bien medido. En Brasil a una persona le tomaría al menos 9 generaciones en hacer lo que alguien en Dinamarca 2. Entonces, todas estas oportunidades son variables que lamentablemente no son medibles. Sí las puedes categorizar, sí a los que hacen investigación podrían mover algunas cosas, pero por ejemplo, podrías tomar variables que son totalmente inmedibles, que son características de la experiencia humana de cada persona. Mi papá, ¿por qué? Digo, simplemente, ¿por qué yo pude estudiar en universidades privadas? Mi papá no tuvo dinero para estudiar, su familia era pobre, mi mamá tenía mucha gente en su familia, eran pobres, mi abuela tenía que vender zapatos, vender todo lo que podía vender para sacarlos adelante, y ella quería ser bailarina y tampoco pudo estudiar. Estos dos hechos que no siempre ocurre así, como por ejemplo en la familia de Tacles, que de la misma manera que yo, naciendo en una zona conflictiva, en una zona de bajos recursos, es algo que no ocurre en todas las casas, ¿no? Realmente este logro comunitario, como ya lo había mencionado, se va adquiriendo de los traumas que tuvo cada persona en su vida, que llevaron al desarrollo de una nueva experiencia de vida, que no te exenta de traumas, pero son diferentes, ¿no? Por ejemplo, al menos yo no carecí de la educación que mis papás no pudieron tener, pero fue una decisión totalmente personal, ellos lo hicieron, y eso es algo que yo no pude haber medido. Eso es algo en lo que yo no pude haber influenciado. A lo mejor mi papá fue demasiado egoísta y decidió comprarse un Ferrari en lugar de mandarme a una escuela privada. No lo sé, no un ejemplo. Y es que estas variables que no podemos medir, esta individualidad es lo que hace que en realidad cambie. Pero ¿qué es lo que sí podemos medir, ¿no? De estas experiencias humanas totalmente individuales? Podemos medir que, y Tacles no me va a dejar mentir, ¿no? ¿Cuántos de sus compañeros, por ejemplo, de la primaria, ahorita
no tienen educación media superior ni siquiera, a lo mejor muchos tienen hijos, a lo mejor muchos perpetuaron la vida que tuvieron muchos en su colonia. Y mis amigos de la infancia, prácticamente el 90% lo hicieron, solamente un 10% cambió de vida. Anécdota interesante, el día que yo me gradué de medicina, estaba una chica limpiando el baño de hombres de mi graduación. Esa chica estaba conmigo en la primaria. Tuvimos más o menos las mismas oportunidades, pero algo en esas decisiones no medibles salió mal y ella limpiaba el baño mientras yo me graduaba de medicina. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración para abordar este tema y muchos otros temas sociales, las variables que no podemos medir, las variables que son totalmente individuales, que contribuyen a un cambio en el outcome, en el final del resultado. Y que obviamente, ¿no? Yo no voy a querer perpetuar muchas cosas y a lo mejor si me junto con la pareja correcta y decido tener hijos, pues muchos de esos traumas que yo tuve, como por ejemplo no tener dinero a veces ni para comer, no lo van a tener. Entonces, sí, son cosas que tenemos que tomar en consideración. Muchas gracias, Josh. Voy a hacer una pausa técnica, porque ya son las 10 de la noche. Tacles, tú danos aquí la pauta. ¿Le seguimos? ¿Paramos la grabación? ¿Qué opinas? Yo creo, si les parece bien, que podamos pausar la grabación. Creo que con lo que comentó Josh puede ser un buen cierre, pero sí me gustaría que para cerrarla como tal, sí dieran una opinión, tanto tú como Amelia, a modo de conclusión del drinking como tal, y ya nos podemos quedar al post-drinking. Perfecto. Amelia, ¿quieres? Sí, ¿Yo primero? ¿Tú primero? Tú primero. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias primero que nada a los que se animaron a hablar y a los que se han animado también a compartir pues sus propias historias de vida. Podemos no estar de acuerdo en muchísimas cosas, pero bueno, todos estamos de acuerdo en que pues este capitalismo siempre puede ser más humano, ¿no? Por ahí en algunos puntos en donde sí coincidimos fue en esta idea de pues nadie debería de ser tan pobre que tenga que venderse, ni tan rico que pueda comprar una persona, ¿no? Entonces, por aquí salieron sobre todo posturas muy fuertes respecto al tema de la importancia del esfuerzo individual para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, a través de las experiencias, pero también a través de digamos, como de este argumento de que las personas que no son, o más bien las personas que quieren, hacen lo que requiere de acuerdo al sistema en el que vivimos para salir de esta pobreza, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hubo algunas posturas disidentes, sobre todo las que decíamos, pues es necesario que se tenga no solamente en cuenta el punto de vista individual, sino también el enfoque más colectivo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, no sé, Amelia, ¿quieres complementar? Sí, sí, ¿O sí. agregar algo? Brillante como siempre tú. Ok, bien, bueno, de nuevo les agradecemos porque esto se hace de participaciones. La única manera de construir esto es gracias a que participen, a que hablen y a que pues nos animamos a dar nuestro punto de vista, a escuchar otros y así que nos quede un pensamiento, un chicle en la cabeza de estar dándole vueltas, porque eso es muy importante de estas cosas, que nos hagan pensar, que nos hagan preguntarnos sobre nuestra perspectiva, sobre si podemos enriquecerla, sobre si podemos salirnos de esta zona de confort en la que vivimos, porque pues es la que conocemos, y el enfrentamiento, el hablar, es lo que nos hace romper eso y nos hace abrirnos a otras experiencias. Ahora bien, la respuesta nunca va a llegar a ser clara, nunca va a ser un sí o un no, solo van a ser, todo lo podemos ver desde nuestra perspectiva, nuestros privilegios, nuestro contexto. Entonces, como vemos, todo es sistemático, no podemos aislar un caso y con él medir una
mayoritariedad. Entonces, todo va encadenado. Si no tenemos una buena educación, si no tenemos los servicios básicos cubiertos, no vamos a poder ver más allá. Entonces, como docente, lo digo, el sistema que tenemos es obsoleto completamente. Nuestro sistema educativo está basado en el sistema de jornadas, en donde se entrenaba a los jóvenes lo que iban a vivir en las fábricas, en un horario de 8 horas, sonaba el timbre, comías, sonaba el timbre, volvías al trabajo. Los trabajos incluso están siendo obsoletos porque es por horario y no por metas, porque a veces puedes trabajar 1 hora y en 1 hora lograr lo mismo que en 8 te estás haciendo pato, pero las empresas te quieren tener 8 horas. ¿Por qué? No sé, hay lugares donde sí tienes que estarlo, precisamente yo como docente en donde trabajo, pues tengo que estar todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy trabajando con alumnos, ¿no? Cuando como músico, pues tengo que estar ahí porque estoy tocando, pero hay lugares, hay cosas, también de repente he trabajado en internet, es donde afortunadamente puedes trabajar por objetivos. Es como, necesito que logres hacer esto. Ok, tú sabrás cuánto tiempo lo inviertes. Logras ese objetivo y el tiempo que resta puedes estar disponible si necesitan algo, pero mientras trabajar en tus cosas. Y es un problema que me he encontrado con muchos compañeros que trabajan sobre todo en sistemas y cosas así. Terminas lo que tienes que hacer y ya no hay nada más que hacer, pero no te puedes ir. En fin, el enfoque de la educación en México es obsoleto. No hay educación financiera. Si a quienes pudimos ir a la escuela nos enseñaran desde un principio cómo funcionan las cosas, tal vez podría haber un pequeño cambio en la perspectiva, pero para eso tenemos que tener lo mínimo necesario para sobrevivir. Entonces, bueno, mi conclusión es que todo tiene que ver mucho con el contexto y las oportunidades, y que aunque logremos salir de nuestro contexto, nos vamos a seguir topando con muchas cosas. Está el concepto del techo de cristal, si lo conocen, ¿no? Si no, ahorita lo discutimos. Y pues nada, les agradecemos mucho que hayan participado y que se queden pensando. Eso es lo que hay que seguir trabajando. Pensar, discutir, preguntar y hacer un lío donde quiera que vayamos, eso es lo importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.